Hola, yo soy la maestra Brenda Ortega Márquez y en este video abordaremos la introducción a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo es un programa que sirve para efectuar cálculos, análisis y presentaciones con diversos formatos de datos, números, textos, fechas, horas, porcentajes, entre otros. Algunos de los documentos que podemos realizar con una hoja de cálculo son cotizaciones, estadísticas, facturas, listas de asistencia, listas de precios, reportes de ventas, tablas de contabilidad y nóminas. Dentro de los antecedentes de los programas tipo hoja de cálculo tenemos varios ejemplos, como VisiCalc, creado en el año de 1978 y cuyo nombre fue tomado de la abreviatura de Visible Calculator. Se convirtió en un fenómeno en la época de los 80s. Lotus 123, popular en los 80s y 90s, cuya última versión lanzada fue la 9.8.6. 4 Pro, desarrollada originalmente por la empresa Borland y comercializada en la suite de WordPerfect Office de Corel. Actualmente tenemos diversas opciones, entre ellas están Calc, que forma parte del conjunto de aplicaciones libres de oficina de OpenOffice.org, y Excel, creada por Microsoft y actualmente integrada en la suite ofimática de Microsoft Office. Dentro de los elementos de la ventana de Excel o interfaz gráfica tenemos los siguientes: la barra de título, en la cual podemos apreciar el nombre del archivo o libro de trabajo y el programa que estamos utilizando, en este caso Excel. Del lado izquierdo de la misma barra tenemos los iconos de acceso rápido, entre los cuales están guardar, deshacer, rehacer y vista preliminar. Del lado derecho tenemos los botones minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. Después tenemos la barra de menús o ficheros, entre los cuales están inicio, insertar, fórmulas, entre otros. Cada uno de estos ficheros o menús tienen su barra de herramientas o de opciones, con diferentes grupos, botones e iconos. Otro elemento importante y exclusivo de Excel es la barra de nombre, donde podemos encontrar el nombre de la celda en la que estamos trabajando o celda activa. Asimismo, la barra de fórmulas, desde donde se insertan precisamente las operaciones que vamos a realizar y también las correcciones en el texto. Tenemos la disposición por filas y columnas. La combinación de una fila y una columna se le llama celda. Toda esta área dispuesta por celdas pues es nuestra área de trabajo u hoja de cálculo. Cada hoja se identifica en la parte de abajo con un nombre y un número que nosotros podemos editar. Otro elemento son las barras de desplazamiento, ya sea la vertical o la horizontal, dependiendo del zoom que tengamos activo. El elemento que tenemos en la parte de abajo se le llama barra de estado. Normalmente en ella podemos ver algunos parámetros como el idioma que tenemos activo para la revisión ortográfica, entre otros. Del lado derecho tenemos los iconos de las vistas, entre los cuales podemos elegir cuál es la mejor para nuestro trabajo. Y por último, el zoom, que sabemos nos puede ayudar a alejar o acercar el área de trabajo, sobre todo en este programa, donde son millones de celdas los que tenemos disponibles y podrían verse muy pequeñas en una vista normal. El área de trabajo de Excel está conformado por hojas y cada hoja está conformada por millones de celdas, que son la combinación de una fila por una columna. Las filas se identifican con números y suman un total de 1.048.576.
Las columnas se identifican por letras y suman un total de 16.384, que van desde la A hasta la XFD. Al conjunto de hojas de un mismo archivo se le denomina libro. La principal característica de las hojas de cálculo es la posibilidad de realizar fórmulas y aplicar funciones, con los datos contenidos en sus celdas, facilitándose la obtención de resultados de múltiples cálculos y operaciones. Para indicar al programa que en una celda se introducirá una fórmula, se deberá iniciar colocando el signo igual, seguido de las operaciones a efectuar. Los elementos que pueden constituir una fórmula son datos constantes, referencias a celdas, operadores y funciones. Los datos constantes son valores que son escritos directamente en la fórmula y que no cambian o se modifican. Por ejemplo, 2, 10, menos 5, las cadenas de texto hola, señor, entre otras. Referencias a celdas o datos variables, que son los valores contenidos en una celda. Esto implica que el resultado de la fórmula dependa de los valores que tengan las celdas escritas en ellas, por lo que al cambiar el valor de la celda, el resultado cambiará y se actualizará. Por ejemplo, A2, D6, G14. Existen tres clases de referencias a celdas: referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Las referencias relativas van cambiando dependiendo del lugar en donde se copiará la fórmula, pudiendo de esta manera aplicar la misma fórmula varias veces a gran cantidad de datos sin necesidad de repetir y adecuar la fórmula en múltiples ocasiones. Por ejemplo, C2 igual a A2 más B2, C3 igual a A3 más B3, C4 igual a A4 más B4. Referencias absolutas. Sirven para indicar que aunque la fórmula se copie o mueva de lugar, las celdas a las que se hace referencia deben mantenerse igual. Para expresar referencias absolutas, se coloca el signo de pesos antes de la columna y la fila. Por ejemplo, signo de pesos A, signo de pesos 1. Referencias mixtas. En estas referencias cambiará solo la columna o la fila que no tenga el signo de pesos y no cambiará la que sí lo tenga. Por ejemplo, columna B, signo de pesos, fila 2. Se modificaría únicamente la columna B y el valor de la fila 2 se mantendrá igual. Operadores. Son los símbolos que indican la operación o cálculo a efectuar y pueden ser operadores aritméticos, de comparación, de concatenación de texto o de referencia. Los operadores aritméticos sirven para realizar operaciones matemáticas básicas, como suma, resta, multiplicación y división, entre otros. Operadores de comparación, útiles cuando se desean establecer comparaciones o evaluar condiciones entre dos datos. Los resultados que se pueden obtener son valores lógicos. Ejemplo de estos operadores, los signos mayor o igual que, menor o igual que y el signo igual. Operador de concatenación es usado para unir dos o más datos en una sola cadena de texto. Y los operadores de referencia, utilizados para enunciar referencias a celdas y rangos, como los dos puntos. Las funciones en las hojas de cálculo brindan la posibilidad de efectuar las operaciones complejas con datos numéricos y alfanuméricos de una manera simplificada y sencilla. Estas funciones, que no son más que fórmulas predeterminadas de los programas de cálculo, operan sobre uno o varios valores denominados argumentos, devolviendo un resultado que se mostrará en la celda en la que se introdujo la función. Todas las funciones
existentes tienen la siguiente estructura: nombre de la función y entre paréntesis el argumento, el cual puede variar dependiendo de la función que vayamos a aplicar. Por último, los gráficos, que son una herramienta útil para representar información y facilitar su interpretación, análisis, comparación y observación. Para crear un gráfico se debe partir de una tabla con los datos organizados ya por filas y columnas.